Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muy buenas noches, Noel. Muy buenas noches, equipos, y muy buenas noches a todos nuestros amigos radio oyentes. Que el Señor os bendiga a todos. Amén, amén. Continuamos en nuestro programa con las reflexiones en torno al libro de los Números, y nuestro tema de hoy sería Concluye la peregrinación, y de referencia utilizamos el capítulo 33 al capítulo 36 del libro de los Números, y con el tema de hoy finalizamos estas 13 reflexiones que hemos tenido en torno a este bello libro. Antes de comenzar, nos ponemos en las manos de Dios. Adelante, reverendo. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque permites que hoy podamos llegar al capítulo final de todas las reflexiones realizadas sobre el libro de los Números. Y te agradecemos, Señor, que en todo momento hayas estado con nosotros para ayudarnos a transmitir lo que tu palabra dice a través de este hermoso libro. También, Señor, te agradecemos el hecho de que estés siempre con el ministerio de Radio Anglicana y que permitas que el Evangelio de Cristo alcance a todos los rincones de la tierra. Y también te pedimos, Señor, una bendición para todas las cadenas de radio cristianas que hay en el mundo, para todos los medios que hoy están a nuestro alcance para difundir las buenas nuevas. Y ponemos en tus manos nuestro programa de hoy, pidiendo que sea agradable a tus ojos y que también derrames tu bendición sobre tantas personas como hay en este mundo que están carentes de esperanza y que sufren muchas veces situaciones insoportables. Gracias por escucharnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Como os hemos comentado, hoy concluimos la peregrinación. Así es el tema, conclusión de la peregrinación, y al mismo tiempo también concluimos este peregrinaje que hemos tenido en torno a este maravilloso libro de los Números. También les recordamos a nuestros oyentes que si tienen alguna duda, algún comentario en el transcurso del programa, pueden hacérnoslo llegar a nuestro WhatsApp. Saludamos a nuestros oyentes que nos ven y nos escuchan en la transmisión de Radio Anglicana, tanto en vídeo como también en audio a través de las aplicaciones móviles. Analizamos, Juan Mari, los capítulos del 33 al 36. ¿Qué podríamos decir que ofrecen como peculiaridad de estos capítulos? ¿Qué ofrecen de especial, por así decirlo, estos últimos capítulos del libro de los Números? Bueno, pues son 4 hermosos capítulos, ¿verdad? 4 capítulos diferentes, uno de otro, y fijémonos bien que nos ofrecen, por decirlo así, en pocas palabras, pues un cuadro muy variopinto, ¿no? Una especie de amalgama de documentos, amalgama de tradiciones antiguas, con las que concluye el periplo de Israel desde Egipto, dejando al pueblo a las puertas de la tierra prometida. Es decir, que son unos capítulos que tienen una importancia muy señalada dentro del conjunto del libro, tal como hoy lo leemos, tal como hoy nos ha llegado. En muchos pasajes de la Escritura siempre encontramos pues un sinnúmero de datos que cuando se contrastan con la historia, la geografía y tal, pues muchos de ellos no existen, otros se perdieron en la historia, y encontramos muchos detractores en estos sentidos. Juan Mari, ¿es fidedigna la relación de lugares que nos presenta el capítulo 33, en los cuales se llevó a término la peregrinación del pueblo de Israel?
Pues mira, de entrada, y además de forma rotunda, tajante y sin dejar puerta abierta a discusiones que serían pérdidas de tiempo, vamos a decir que sí. O sea, toda esa relación de nombres, de lugares, de topónimos, ¿no? Como se dice en buen castellano, según el texto, son los lugares por donde transitó Israel a lo largo de toda su peregrinación de 40 años por los distintos desiertos, el desierto del Sinaí, luego el desierto de Beerseba, en fin, los desiertos del sur de Palestina, por la zona de Edom, Moab y todo eso. No nos cabe la más mínima duda de que el redactor o los redactores que recopilaron todas estas tradiciones quisieron conservar los lugares exactos por los cuales, según las tradiciones antiguas de Israel, el pueblo había peregrinado. El problema es, para nosotros, además tú lo has avanzado muy bien, hoy nosotros seríamos capaces, sobre un mapa de estos lugares en la actualidad, seríamos capaces de ir diciendo, mira, este lugar que se menciona es esto, este otro lugar es este otro, y este otro es este otro que está aquí. El problema es que no, eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Bueno, pues no es posible por dos razones muy evidentes, ¿no? La primera, no siempre es fácil, o mejor dicho, casi nunca es fácil ubicar lugares muy antiguos o nombres de lugares, la toponimia, una toponimia muy antigua en mapas actuales. Por una razón, con el paso del tiempo, y además desde el Éxodo, pues imaginémonos siglo XIII antes de Cristo hasta nuestros días, la verdad es que ha llovido mucho. Entonces, en todo esa gran cantidad de tiempo histórico que media entre el Éxodo y nosotros, por esas zonas han pasado muchos pueblos distintos, se han constituido imperios diferentes. Lógicamente la toponimia ha variado y mucho, o a veces no queda ni recuerdo, ¿no?, en el lugar exacto de lo que ha podido haber, lo que ha podido existir antes, o qué nombre tenía ese lugar o esa localidad, pues en tiempos muy antiguos. Eso por un lado. También, por otro lado, tenemos que tener en cuenta, esto lo habíamos indicado, si mal no recordamos, en nuestro programa inicial, ¿no?, de introducción al libro de los números, que según indicaban muchos especialistas, es muy posible que los relatos del libro de los números, las tradiciones recopiladas hoy en el libro de los números, contengan recuerdos de diferentes éxodos. Es decir, que a lo mejor no todas las tribus de Israel, o no todas las tribus del antiguo Israel, pues pasaron exactamente por los mismos lugares en su peregrinación. Pudieron muy bien disgregarse, pudieron ir unas por un sitio y otras por otro. Y desde luego hay especialistas que indican que probablemente el éxodo tuvo lugar en diferentes etapas. Nosotros no podemos entrar en decir si aquello fue así o no, pero lo cierto es que si hubiera sido así, eso también explicaría el por qué estas listas de topónimos, como la del capítulo 33, pues hoy resultan complicadas para nosotros, porque realmente no sabemos ubicar bien dónde se hallaban aquellos lugares concretos. Si hubieran sido lugares de éxodos distintos y por lo tanto en rutas distintas, se entendería esa dificultad también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sea como sea, no tenemos ninguna razón para poner en duda el hecho de que quienes recopilaron toda esta información recopilaron el recuerdo de lugares reales que tenían esos nombres en el momento en que Israel transitó por ellos, y así quisieron dejar constancia de ello en la obra definitiva, que fue el libro de los números. ¿Qué podríamos decir, Juan Mari, que representa o representó el reparto de la tierra de Canaán? Eso es un tema muy importante dentro del libro de los números. Recordemos que en estos capítulos finales, como decíamos, Israel está a las puertas de la tierra prometida, está a punto de entrar.
Aquí nos encontramos con esta descripción, ¿no? Esta historia, esta narración del reparto de la tierra de Canaán, algo que tiene una gran importancia desde el punto de vista teológico. Y es la idea de que Dios cumple sus promesas. Lo que Dios prometiera en su momento al patriarca Abraham y luego lo reiterase al patriarca Isaac y luego finalmente al patriarca Jacob, a los tres grandes ancestros de Israel, eso iba a tener cumplimiento. E iba a tener cumplimiento porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Por otro lado, si eso es la gran idea teológica que es con la que nos tenemos que quedar. Ahora, cuando leemos bien la historia de este reparto, si nos damos cuenta, ahí se describe con tanta minuciosidad el territorio que iba a ser repartido en la tierra de Canaán, que eso evidentemente a cualquier lector pues le da la impresión de que los israelitas parecían tener un conocimiento exhaustivo de Canaán, lo cual no era posible en la época de Moisés. Entonces, lo que se describe aquí es el reparto tribal, el reparto de la tierra entre las tribus, tal como fue más o menos en los tiempos de los jueces o como fue en la época del rey David. O sea, tal como era la tierra en un Israel ya asentado, en un Israel que llevaba ya siglos viviendo allí y que por lo tanto había podido distribuir la tierra. Lo que ocurre es que los autores sagrados que describen ese reparto, pues como escriben muy a posteriori, muy después, mucho después de que ocurriera aquello, pues ellos aplican a aquella época tan antigua las realidades que ellos habían conocido después. Eso es muy común, ¿eh? Eso es tan común que incluso los novelistas de hoy pues hacen lo mismo, cuando a veces están narrando una historia, vamos a suponer, del siglo XVII y sin darse cuenta vehiculan situaciones o ideas del siglo XXI. Eso es completamente normal. Aquí lo que nos interesa destacar, y esto es la idea fundamental que recoge el texto, es que, como decíamos antes, Dios cumple sus promesas. Y cuando Dios permitió que el pueblo de Israel alcanzara las lindes, los límites, las fronteras, como podríamos decir hoy, de la tierra de Canaán, del país de Canaán, Dios tenía en mente la entrega de ese país a los israelitas porque eran los descendientes del patriarca Abraham, el hombre que había sido elegido y el hombre que había sido grandemente bendecido por Dios. Yo creo que muchas veces es bueno repetir un concepto para que podamos tener una mejor asimilización de él, o sea, que podamos asimilarlo mejor, con mucha más facilidad. Ya hemos hablado del tema, pero creo que sería importante también retomarlo, y es la razón, Juan Mari, ¿cuál sería la razón por la que la tribu de Leví no tuvo herencia a como lo hicieron las demás tribus? Esto debió ser sin duda un hecho histórico, porque eso lo recuerdan muchas tradiciones de Israel, ¿no? Que la tribu de Leví no tuvo territorio. Las demás tribus sí, Leví no. Leví únicamente tenía unas cuantas ciudades en que las tribus les cedieron para que los levitas vivieran allí, para que los levitas pudieran ejercer sus funciones, que eran variadas, ¿no? Bueno, los levitas, según lo que es la tradición general del Antiguo Testamento, y es muy importante tenerlo en cuenta, los levitas no tenían una herencia material, no tenían un territorio adjudicado, no disponían de una heredad propia, por una razón, porque tenían a Dios como heredad inalienable. Dios los había escogido a ellos para que oficiaran el culto sagrado, también para que instruyeran a la gran comunidad israelita. Esta es una de las razones por las cuales vivían dispersos en todo el territorio de Israel, para que también ejercieran la judicatura.
para que juzgasen conforme a justicia, conforme a las leyes de Moisés, lo que significaba que ellos no disponían de una heredad material porque su función tenía que servir, o sea, tenía que dar un servicio real a todas las demás tribus. Si los levitas hubieran dispuesto, vamos a suponer, de un territorio tribal propio, lo más probable es que los levitas pues, se hubieran dedicado a su territorio, como hubiera sido lo normal, se hubieran dedicado a su cultivo, se hubieran dedicado a su explotación, como hubiera hecho y como hacían de hecho las demás tribus, y se hubiera perdido esa dimensión que tenían de ser el alma de Israel o de ser quien inspirase realmente a Israel y lo condujera por los senderos de la piedad. A ver, esta situación, hay textos, alguno por ejemplo en el libro de los jueces, como habíamos mencionado en alguna ocasión, textos que evidencian que no siempre la situación de los levitas en esa dispersión fue lo mejor posible, no era óptima, ¿no? Muchas veces los levitas pues estaban desatendidos, nadie proveía para su sustento, tenían incluso que vender sus oficios o vender sus servicios, como alguien de quien se narra en Jueces 17. En fin, la situación de los levitas no siempre fue la deseable, pero en los mejores momentos de la historia de Israel, del antiguo Israel, los levitas ejercieron su ministerio y lo ejercieron precisamente en una dispersión territorial que les garantizaba que la iban a poder cumplir bien conforme al propósito de Dios. Los levitas eran los maestros de Israel y solamente podían serlo si vivían en medio del pueblo, no si vivían apartados en un territorio propio. Luego nos encontramos con algo que nos dice allí la Biblia para finalizar, y es que habla de ciudades refugio, ciudades de refugio. ¿Qué era eso? ¿En qué consistía eso, Juan Mari? Para nosotros es una cosa un poco extraña, ¿no? Incluso, pues, recordamos la primera vez que leíamos eso en las Escrituras, nos llamaba mucho la atención, ¿no? Cosa tan rara, ¿no? Eso no se ve en ninguna parte, ¿no? Bueno, las ciudades de refugio eran, por lo que leemos en el libro de los Números, una institución que tenía como finalidad proteger al inocente y lo protegían de algo muy importante, que era del antiguo derecho tribal, que era el derecho que se llamaba de sangre, ¿no? Lo que luego, bueno, eso ha existido no solamente en Israel, ha existido en un montón de pueblos y naciones orientales y occidentales, ¿no? Los germanos antiguos pues también tenían algo parecido, ¿no? Bueno, y eso existe, pues como decimos, prácticamente en una gran cantidad de pueblos. Eso era una ley muy primitiva, el derecho de sangre era una ley muy primitiva que exigía la muerte del asesino. Bueno, cuidado, la muerte del asesino, pero incluso aunque fuera inocente, ¿eh? Porque esa muerte la muerte de la persona asesinada, pues se hubiera producido sin que el asesino o el presunto asesino lo hubiera querido. Es decir, incluso en una muerte accidental. Y las muertes accidentales entonces y hoy eran muy comunes. Imaginémonos en aquella época, pues dos personas están labrando un campo, ¿eh? Y por dar un golpe demasiado fuerte a la tierra o lo que fuera, la herramienta sale, golpea en la cabeza al compañero y lo mata. Claro, ¿quién había matado ahí? ¿Había sido su compañero el asesino premeditado? Evidentemente no. Pero el derecho de sangre exigía que esa persona muriera, puesto que había sido, si no exactamente por su voluntad, si en cierta forma por su causa, que el otro hubiera fallecido. Bien, estas ciudades de refugio tenían como finalidad, como objetivo principal, el impedir este tipo de venganzas de la siguiente manera. O sea, una persona que
de forma accidental, no voluntaria, pues, quitaba la vida a otro, automáticamente tenía que refugiarse en una de estas ciudades que ya estaban bien designadas en el territorio israelita, e incluso estaba previsto que a medida que el territorio de Israel fuera aumentando por conquistas, hubiera nuevas ciudades de refugio para este tipo de situaciones. El presunto asesino se refugiaba en una de estas ciudades, la que tuviera más cerca. El vengador, que se llamaba el vengador de la sangre, precisamente, que era el pariente más próximo del finado, si llegaba a la ciudad y veía que el otro estaba dentro, no podía entrar para sacarlo y matarlo, tenía que respetar ese derecho de asilo, y únicamente a la muerte del sumo sacerdote de aquel momento, pues la persona que se había refugiado allí podía salir, pero estaba libre. Nadie podía ejercer ya sobre él la venganza de sangre. Pero cuidado, los ancianos de la ciudad, las autoridades locales de la ciudad, tenían la obligación de investigar si aquel asesinato había sido realmente accidental o no. Si descubrían que el asesinato era voluntario, su obligación era hacer salir al asesino a la puerta de la ciudad para que el vengador de la sangre lo ajusticiara. Había una razón en esto, una razón supersticiosa propia de los hebreos de aquella época y también para otros pueblos, y es que la sangre derramada era una afrenta que clamaba a Dios. Clamaba a Dios o a los dioses, según el pueblo, ¿no? Entonces, una sangre derramada solamente podía, su efecto, paliarse derramando la sangre del asesino. Y hasta que el asesino no pagaba con su propia vida aquello que había ocurrido, pues digamos que la sangre clamaba y pues, por ejemplo, pues como se ve en algunas tragedias griegas también, eso quiere decir que la ciudad estaba en estado de impureza, los dioses no responderían a los oráculos, etcétera, ¿no? Todas esas supersticiones antiguas influyeron sin duda en esta institución hebrea. Ahora, eso sí, también tenemos que decir algo, ¿no? La descripción que hace el libro de los Números sobre estas ciudades de refugio, incluso nombrándolas por nombre, todo esto evidencia, vamos, eso no pudo ser en la época de Moisés, no se pudo escribir en la época de Moisés porque el pueblo no estaba allí, por lo tanto no podía conocer todas esos territorios, ni esas ciudades, ni nada de todo esto, ¿no? Entonces, eso implica evidentemente que esto es la descripción de una institución que el pueblo de Israel conocería más tarde, cuando ya estuviera instalado en la tierra de Canaán, pero que no la pudo conocer en el desierto. Entonces, claro, lo que hace el redactor del libro de los Números, como hemos dicho antes, lo que hace es traspasar a la época del Éxodo, a la época de la peregrinación por el desierto, una institución que él conoce en su momento, pero que quiere dejar bien claro que es una institución divina. Hablando sobre este criterio, ¿no?, que comentabas de que la sangre clama a la sangre, por así decirlo, encontramos algo parecido cuando Caín mata a su hermano, que Dios le dice: la sangre de tu hermano clama a mí. Ahí tenemos un poco esa idea que compartías. Es esa idea, efectivamente, que se hace eco de todas estas supersticiones que existían en la antigüedad y que nosotros podemos entender muy bien visto a la distancia, pero que eso hoy, por ejemplo, entre nosotros no tendría ningún sentido, ¿no? De todas maneras, sí que hemos de decir que la institución de las ciudades de refugio, sin duda alguna, constituía pues un rasgo de gran humanidad por parte de la legislación israelita en aquellos tiempos tan remotos, puesto que era paliar un poco el derecho de sangre en aras de una justicia más grande. Es evidente que los legisladores de Israel se debieron dar cuenta en algún momento de que se podían haber cometido a lo largo de la historia enormes equivocaciones e incluso grandes crímenes, aplicando una justicia implacable, como era el derecho de sangre, sobre personas inocentes. Es decir, personas que no habían querido matar a nadie, sino que habían sido pues víctimas de una situación
que se les había vuelto en contra, lo que decíamos de un accidente fortuito, de un hacha que se escapaba, por ejemplo, una reja de arado que mataba a alguien, un apero de labranza que podía convertirse en instrumento homicida sin que el que lo llevara, el que lo utilizara, lo pretendiera, ¿no? Las ciudades de refugio son, por tanto, no es la única, pero sí son una de las anticipaciones de un derecho más humano, que tiene a veces el Antiguo Testamento y, por supuesto, desde el punto de vista de lo que es la teología del Antiguo Testamento, pues es una forma de evidenciar, por un lado, la justicia, pero también, por el otro lado, el hecho de que Dios, que es misericordioso, abre las puertas de la misericordia para que los inocentes no sufran juicios que no debieran de sufrir. Ahí está también una gran enseñanza para nosotros en este sentido. Y una pregunta que surge también ante lo que escuchamos y lo que compartes, Juan Mari, es esta idea de las ciudades de refugio, ¿es original de Israel o es algo común en aquella época, o al menos en la época en que se escribe? A ver, en la época en que se escribe el libro de los la Torá en general, el Pentateuco, ¿no? En la época en que se escribe el Pentateuco, como decíamos, era entre los siglos 6, más tirando hacia el 5, quinto, cuarto antes de Cristo, cuando debe tener la redacción definitiva su lugar. En esa época pensemos ya que el pueblo judío, ya no es el antiguo Israel, es el pueblo judío. El pueblo judío vive ya en un mundo mucho más avanzado de lo que había sido el Israel que salió del desierto, ¿no? O de Egipto, y que por lo tanto ya existen, si no exactamente ciudades, sí que existen sistemas legales, sistemas judiciales mucho más desarrollados, que aunque pudieran, por supuesto, cometer grandes errores, sin embargo, tenían más en cuenta también ciertas condiciones y que ya no estaba tan vigente el derecho de sangre, ¿no? Por supuesto. Lo que ocurre es que esto debe reflejar, sin duda, una tradición muy antigua, eso no tenemos por qué ponerlo en duda, según la cual en Israel eso había existido realmente. Había existido, ¿eh? Ahora, de otros lugares, personalmente no tenemos constancia. No quiere decir que no lo hubiera, quiere decir que personalmente no lo sabemos, pero que ya en la época en que se escribe el Pentateuco, Israel está en contacto con pueblos cuya legislación tiende a ser más humana. Bueno, ya para finalizar, Juan Mari, tanto el programa como también este bloque de reflexiones en torno al libro de los números, me gustaría pedirte dos cosas. La primera, que nos des tus conclusiones en modo resumen de todo lo que hemos visto en este análisis, y luego también tu consejo personal que darías a nuestros oyentes que han estado leyendo el libro de los números, que han estado pendientes de nuestras reflexiones, y sobre todo tu consejo personal de qué tienen que tener en cuenta siempre que se sienten frente al libro de los números. Muy bien. Mira, en primer lugar, la primera pregunta, pues una especie de resumen. Pues el resumen es muy simple y muy rápido. A ver, el libro de los números, tal como nosotros hoy lo leemos, tal como ha llegado hasta nosotros dentro de la Torá, de la ley de Moisés, del Pentateuco, el libro de los números es una parte muy especial en la que, por encima de todo, la idea fundamental, obviando muchos rasgos, como hemos visto, culturales primitivos, obviando pues muchas historias que a nosotros hoy nos pueden parecer extrañas porque no entendemos bien su contexto cultural y todo esto, la idea fundamental que quiere transmitir el libro de los números hoy para los creyentes judíos o cristianos es que, a pesar de todo, y todo significa
pues la infidelidad del pueblo, significa la ingratitud para con su Dios, significa la desobediencia. Recordemos la historia trágica de aquellos 12 espías, las consecuencias que tuvo aquello en Israel, a pesar de todas las rebeliones internas que tiene Israel contra la autoridad de Moisés, etcétera. En realidad era una protesta contra la autoridad divina, evidentemente. Bueno, pues a pesar de todas esas manifestaciones de impiedad, de ingratitud, de desobediencia, a pesar de todo eso, Dios está siempre presente con su pueblo, Dios está siempre guiando a su pueblo y Dios finalmente va a cumplir su propósito con su pueblo. Fijémonos en un detalle muy importante, ¿no? Porque hay gente a quien le gusta decir, ¿no?, que los seres humanos frustran los propósitos de Dios. Bueno, eso como idea, pues vale, puede ser muy respetable como todas, ¿no? Pero personalmente, decimos desde nuestro punto de vista personal, es una blasfemia absoluta. A ver, el propósito de Dios era que Israel llegara a la tierra prometida, según leemos prácticamente desde el libro del Génesis, desde el ciclo patriarcal. Israel, cuando está a las puertas de la tierra prometida, lo que hace es sublevarse contra su Dios. Y Dios los desvía al desierto. ¿Se frustró el propósito de Dios? No. Porque 40 años después, o 38 años después, como dice, pues el pueblo estaba ya en la entrada de Canaán. O sea, Dios, a pesar de todo, cumple sus propósitos. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Porque eso, incluso cuando pensamos en nuestra propia existencia actual de hoy, puede haber muchas circunstancias que hagan que nosotros, pues aparentemente, desbaratemos los planes divinos, pero jamás lo pensemos. No se desbarata nada. El plan divino se va a cumplir, con o sin nosotros. Con nuestra ayuda o a pesar de nuestra oposición. Se va a cumplir. Eso en relación con el libro de los números. Y en segundo lugar, mira, tu segunda pregunta, que es muy importante. Cuando el creyente cristiano hoy se acerca al libro de los números, como se acerca a cualquier otro libro de las Escrituras en el Antiguo Testamento, debe tener en cuenta dos cosas muy importantes, ¿no?, para leerlo. En primer lugar, la revelación plena no está en el libro de los números, ni está en el libro del Génesis, ni en el libro de los jueces, ni en el libro, por ejemplo, de Isaías, ni en el libro segundo de los Reyes. No. La revelación plena la encontramos en el Nuevo Testamento, en la persona y la obra de Cristo. Lo que significa que nuestra lectura de estos libros antiguos debe ser siempre teniendo en cuenta que ahí no está la plenitud de la luz. La plenitud de la luz viene después y nosotros debemos hacer el esfuerzo de leer esos libros antiguos a la luz del Nuevo Testamento, que no siempre es fácil. Y eso por un lado, y cuando vemos en estos libros, como números, que hemos encontrado varios episodios así, en los que aparecen o se nombran escenas, pueden incluso ofender la sensibilidad cristiana, ¿no? O textos en los que se pone en boca de Dios palabras o actitudes que no casan en absoluto con la revelación del Dios Padre que da Cristo. Siempre el lector cristiano debe entender que eso es una redacción muy antigua, de tradiciones muy antiguas que reflejan una religiosidad primitiva que no es la religiosidad del Evangelio. No se debe nunca, por ejemplo, acusar a los autores antiguos, como a veces ha hecho, todos mentían entonces. No. Para mentir tiene que haber una clara intención de engaño. Y sinceramente, no creo yo que los autores antiguos tuvieran la intención de engañar a nadie. Lo que ocurre es que ellos escribían y describían la historia de su pueblo de una forma vívida, haciendo que Dios fuera, como hemos dicho muchas veces, el protagonista principal. Y entonces ponían en boca de Dios, o ponían en la mente de Dios, o palabras o intenciones que Dios en realidad no podía tener, a la luz de lo que sabemos realmente de Dios por el Nuevo Testamento. Entonces el creyente cristiano no debe ni rasgarse las vestiduras, ni tampoco debe, pues como han hecho algunos extremistas a lo largo de la historia, vale, pues fuera con el Antiguo Testamento, lo rechazamos. No.
La actitud no es la más fácil, pero sí es la más aconsejable y la más madura es: acerquémonos al Antiguo Testamento, Números en este caso concreto, tal como es, buscando qué quiere decir ese libro en su momento, en su contexto, y luego ver qué deducimos de él a la luz del Evangelio de Cristo. Y nos vamos a llevar la gran sorpresa de que a la luz de Cristo podemos entender muchas cosas y mensajes muy hermosos, incluso en historias tan horribles, tan sangrientas, tan desagradables, tan extrañas, como pueden ser algunas del Antiguo Testamento. Es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pues ahí lo tenéis, queridos oyentes de Radio Anglicana y de este programa La Palabra Hoy. Siempre que os encontréis con cualquier pasaje, cualquier libro del Antiguo Testamento, recordad que la revelación plena la tenemos en el Nuevo Testamento, y que sea, como se dijo también en programas anteriores, de que el Evangelio, el Nuevo Testamento, sea esa balanza para sopesar información que podemos recibir en el Antiguo Testamento. Queridos oyentes, ha sido todo por hoy, ha sido también todo lo que hemos podido preparar para vosotros relacionado con este libro de los Números, esperando que sea de bendición para vuestra vida, esperando que estos programas también sean de ayuda y de enriquecimiento para cada uno de vosotros en vuestro acercamiento a la sagrada palabra, a la santa palabra de Dios, y esperando también que estas humildes reflexiones, como diría el reverendo Tellería, que yo diría magníficas reflexiones, sean para la mayor honra y gloria de Dios y para crecimiento también de nosotros como pueblo de Dios. Muchísimas gracias, reverendo Juan María Tellería, por todo este tiempo que nos has dedicado. Se nos ha hecho un poco largo el espacio, porque también las reflexiones del libro, porque también nos pilló en verano con todo el parón, pero lo hemos conseguido. Gracias también, a Dios. Gracias a Dios. Y también Gracias agradecemos. a Dios y gracias a vosotros. Y también agradecemos, como dice el reverendo Juan Mari, a Dios por esta oportunidad, y también a todos vosotros como oyentes que habéis estado estos 13 programas acompañándonos, ayudándonos con vuestros comentarios, con vuestros aportes, haciendo más vivo el programa también con vuestras preguntas. Así que muchísimas gracias, y les animamos para dentro de 8 días y a ver si ya tenemos el adelanto, Juan Mari, para nuestros oyentes que vayan calentando motores, preparando lecturas, leyendo anticipadamente. ¿Qué reflexión de qué libro tendremos en Como el siguiente? normalmente nuestra práctica ha sido un escrito del Antiguo Testamento y luego otro del Nuevo, pues ahora corresponde uno del Nuevo. El Nuevo, lógicamente, no tiene libros tan extensos en capítulos como tiene el Antiguo Testamento, como era Números, por ejemplo, que como hemos visto tenía 36 capítulos, y serán unos pocos días de reflexión, lógicamente, de una epístola de San Pablo, concretamente una muy concreta, la primera epístola a los tesalonicenses. Ahí lo que tenéis. Es una de las, aunque parezca que no, de las más importantes, por una razón. Vamos a anticipar algo. Según dicen muchos autores, es la más antigua que escribió el apóstol San Pablo, la primera de todas, y dicen probablemente es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empezó con la epístola primera a los tesalonicenses. Queridos oyentes, sobre todo la reverenda Elizabeth, que ya nos estaba preguntando el adelanto, ahí lo tenéis, reverenda, ahí lo tenéis, queridos oyentes. Dentro de 8 días, si Dios así lo permite, vamos a iniciar nuestras reflexiones en torno a esta primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica, o los tesalonicenses, como también lo solemos conocer, esperando pues que podáis ir adelantando la lectura y también preparando vuestras interrogantes, que luego iremos acomodando en la temática que vayamos preparando para cada día. Así que muchísimas gracias, reverendo Juan María, queridos oyentes, hermanos, tanto de las emisoras como también oyentes de Radio San Juan y San Mateo, gracias por acompañarnos, y también a todos los oyentes de Radio Anglicana, los que nos habéis seguido en la transmisión de vídeo en la página web de radioanglicana.net,
es los que nos habéis seguido en vídeo a través de Kik.com, los que nos seguís en vídeo también a través de Facebook y las distintas plataformas, y los que estáis también con nosotros a través de las aplicaciones en sus teléfonos móviles de Radio Anglicana. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Dentro de 8 días a esta misma hora aquí en Radio Anglicana nos encontramos, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu está delante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Son las 8 de la tarde y 44 minutos. Turn on the radio. You're listening to Radio Anglicana, broadcasting 24 hours a day on the internet at www.radioanglicana.es. You can listen on your Android or iOS device by downloading our app. Radio Anglicana. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y